siempre las personas que sean jóvenes y que tengan beneficiarios de pensión de sobrevivencia. ¿A qué se refiere con beneficiario de pensión de sobrevivencia? Hijos menores de 24 años o cónyuges. ¿Ya? Cualquiera ahora, porque la esposa o el esposo puede ser un beneficiario de pensión de sobrevivencia. Antiguamente eran solo las mujeres, pero ahora son ambos. Si la persona es joven, está casada y tiene hijos menores, se va a dejar fondos de su cuenta de capitalización individual para pagar pensiones de sobrevivencia cuando él fallezca, para que esa viuda, esos niños pequeños, no queden desprovistos desde el punto de vista de la seguridad social. Y si ya es mayor, sus hijos son grandes, pero está casado y tiene esposa o esposo, también se tiene que dejar resguardados fondos para ello. Entonces, esas personas, si sobreviven más de los 12 meses, tienen fondos, porque se quedaron fondos resguardados para esta pensión de sobrevivencia, y al final los meses que sobreviva, entre comillas, de más, va a ir ocupando esos fondos, ¿de acuerdo? Y va a estar igual protegido. El problema va a estar en las personas que no tienen cónyuge, que no tienen hijos menores y que van a usar la totalidad de su fondo. Al término de los 12 meses no les va a quedar nada y van a quedar sin previsión. Eso es cierto. Y eso es un problema que hay que indicarle a las personas para que si requieren o quieren este excedente de libre disposición, esta plata que van a tener, que siempre dejen a lo mejor algún resguardo por si es que esto pasa. La otra pregunta que hace todo el mundo, bueno, ¿y si se muere antes, qué pasa? Bueno, si se muere antes pasa lo mismo que pasaba y que ha pasado siempre con los fondos que hay en las AFP. Si hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, esos fondos pasan para aumentar la pensión de sobrevivencia o para constituir la pensión de sobrevivencia para la viuda y los hijos. Si no hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los fondos que queden en la cuenta de capitalización individual de una persona, los que uno tiene en la AFP, constituye herencia. Es como si uno tuviera un fondo mutuo o si uno tuviera un ahorro una cuenta de ahorro en el banco. Una vez que los herederos, ¿no es cierto?, hagan la posición efectiva, estas platas también se reparten a los herederos. No es algo que se vaya a perder si la persona fallece antes. Ahora, sí, el problema es si supera los 12 meses y no tiene beneficiarios de pensión de sobrevivencia porque no va a haber fondos. Los fondos van a estar todos repartidos en el lapso de 12 meses. Superintendencia de Pensiones, en lo que hay un banner de enfermos terminales y ahí en la parte de enfermos terminales está la normativa y ahí está la norma técnica. Ahora esta norma técnica la hizo la Superintendencia de Pensiones, pero con un panel de expertos. En realidad, bueno, en la parte geriátrica el doctor Fache participó como experto en ese tema para la elaboración de ese capítulo. Participaron médicos de diversas sociedades médicas, de cardiología, de varias sociedades, y con ellos se trabajó cada uno de los capítulos que tiene, en los capítulos específicos, y después se trabajó con un equipo de paliativistas para hacer el capítulo de los criterios generales de aprobación, que son para pacientes que efectivamente por ninguna patología en particular, sino que como la suma de todas las comorbilidades que tiene, uno puede llegar a predecir, y por el deterioro de su funcionalidad, que efectivamente le queda poco tiempo de expectativa de vida. Ahora, esto la doctora Rojas ya lo conoce porque ya algo le hablamos cuando estuvimos en la reunión en la clínica alemana. Esto fue muy difícil de elaborar porque no hay literatura en ninguna parte, ni internacional ni nacional, que respalde expectativas de vida a un año. A 6 meses hay mucho, a 3 meses también. Hay el NECPAL, el NECPAL que se creó para hacer pronóstico, que es un trabajo que se hizo en Barcelona, en Cataluña. Es un trabajo muy importante, es una de las bases de esta norma técnica. Esa se hace con una evaluación pronóstica, pero a 2 años. Y es lo único que hay. No hay otras cosas. Al año no hay nada. Entonces,
se tuvo que trabajar con todo este panel de expertos tratando de ver criterios según, más bien criterio experto nomás, porque no teníamos otras opciones para crear estas normas. Y así nacieron. Lo único que yo podría decir que es un criterio que viene y que está respaldado es los criterios para la insuficiencia hepática, porque los criterios de insuficiencia hepática coincidieron así por cosa casi fortuita, diría yo, que los criterios que toman para incluir el listado de trasplante hepático coinciden con la expectativa de vida de un año. Entonces, fue en el único capítulo que podríamos decir que sí hay estudios que respaldan cuáles son los criterios a una expectativa de vida a un año. El resto fueron adaptaciones del NECPAL, que tiene un pronóstico de vida a 2 años, haciéndolos un poquito más exigentes, y criterio experto en cada uno de los temas que abordó y los capítulos específicos que abordan la norma técnica. Ahora, nuestra idea es obviamente ir perfeccionando esta norma, porque esto es como la primera aproximación y después vamos a tener que ir estudiando si realmente estuvimos cerca o no muy cerca, cuán cerca estuvimos, si estuvimos muy exigente, poco exigente, e ir ajustando los criterios de acuerdo a lo que vayamos encontrando con la aplicación de ella. Pero teníamos que sacar una norma, había que hacer una forma de evaluación que pudiera hacer una guía para que los consejos pudieran evaluar. Tampoco podíamos dejarlo sin una norma o sin una guía, porque si no, ahí sí que los criterios iban a ser muy disímiles de acuerdo al grupo de médicos que estuviera a cargo, ¿no? Ahora, ahí justamente viene una inquietud y es en el fondo, ya, uno tiene dudas como médico, como profesional, más que el tema de la terminalidad también a uno le genera también la duda de, bueno, la expectativa de vida, ya si yo lo voy a meter en este proceso en donde va a gastar o le van a entregar sus ahorros en un determinado tiempo y después se va a quedar sin nada, ya, porque vivió más de lo que yo estaba pensando. ¿Ya? ¿Cuál es la implicancia legal para mí como médico, como profesional, ya desde el punto de vista médico legal, si yo me demoro en este proceso? Si yo no logro traspasar esta información a mi institución, al comité médico, digamos, o el consejo médico institucional, ya para que avance, digamos, con el tema médico, con el tema, digamos, de su beneficio legal. Yeah. Muy buena pregunta. A ver, el médico tratante tiene por esta ley la obligación de informar cuando tenga la presunción de que cumple con los criterios. Y de esa manera debería a lo mejor informarle que usted tiene una expectativa de vida, a mi juicio, cortada, que bueno, esto podría estar alrededor del año, alrededor de los 6 meses, a lo mejor cuando ya tiene 6 meses o menos, es más que claro que no va a durar hasta el año y lo puede mandar, digamos. Pero si está en este límite cerca del año, podría decirle, mire, yo creo que usted tiene esta expectativa, ahora usted sabe que esto nadie tiene una bolita de cristal, ¿no es cierto? Los médicos no podemos decir usted se va a morir el día jueves 4 de agosto, no, nadie puede decir eso. Y dar una información más o menos asertiva en el sentido de que sí, le queda una expectativa de vida menor, las condiciones son estas, yo puedo hacerle el certificado si usted lo estima conveniente, estos son los pros, los contras, una conversación clara y precisa. El no informar creo que a lo mejor podría ser algo más complejo que informar y que al final no llegara. ¿Por qué? Porque el médico tiene la obligación de informar cuando tenga la presunción de. El que certifica realmente es el consejo médico. Por lo tanto, la responsabilidad legal en realidad o de quien asume esto es enfermo terminal o no es enfermo terminal al final, lo va a dar el consejo médico.
no el médico tratante. El médico tratante hace una presunción, un supuesto, y bajo ese supuesto actúa, hace un certificado. El que va a determinar si eso es así o no es así es el consejo. Y eso los libera de esta otra responsabilidad legal. El problema podría estar en uno que ustedes tenían la presunción, no hicieron nada, al final se murió y a lo mejor, no sé, alguien les critica que oiga, usted tenía la obligación de informarme no, y no informarnos y no informó, podría ser, pero es re complejo, yo diría muy difícil, porque al final nadie pierde los fondos igual le van a llegar a los familiares, no tuvo la entrega precoz, digamos, pero no es una cosa como que oh, si no hago esto no me van a dar más, no es que le den más plata de la que tienen, es le van a pasar su plata a él o a sus familiares si fallecen. La conformación de estos consejos médicos, ¿ya? Eso tiene también una normativa dentro de la ley, ¿ya? Una reglamentación. ¿O eso es de libre albedrío de cada institución? A ver, los ¿O de la consejos médicos, EPS que le corresponde, digamos, hacer la evaluación del no, los paciente? consejos médicos son una institución que se creó específicamente para esta ley y están conformados por médicos cirujanos con diferentes especialidades. En realidad, no está especificado en la ley que sean especialistas. Tenemos muchos paliativistas trabajando dentro de los consejos, pues nosotros potenciamos o tratamos de mantener dentro de ellos a gente que se ha desempeñado en el ámbito de la medicina paliativa, que a lo mejor no tienen una especialidad médica determinada, pero han trabajado y han desarrollado todo su trabajo en esa área, porque son los que van a tener más experiencia en estos temas. También tenemos de diferentes especialidades, hay neurólogos, hay geriatras también, hay de diferentes especialidades que conforman los consejos. Son médicos cirujanos y que se hizo un concurso público al cual postularon casi 100, casi 200 personas, 200 médicos, y de ahí se sacó la selección y se seleccionaron los que quedaron dentro de la conformación de los consejos. Pero se hizo por medio de concurso público, cualquier médico de Chile podría haber postulado. De acuerdo. Bueno, ya estamos llegando a una hora de conversatorio y agradecemos obviamente la disposición y las respuestas pues, que nos ha entregado durante este rato. Yo quisiera, antes de darle la última palabra a la doctora Evia, que tanto la doctora Pareja y la doctora Rojas nos transmitan también sus percepciones, desafíos con respecto a lo que significa este avance dentro de lo que es nuestra normativa a nivel del sistema de salud y sistema de pensiones. Y obviamente eh, animar obviamente a que sigamos conversando este tema porque yo creo que efectivamente hay muchos todavía procesos que necesitamos afinar en cuanto a lo que son las facilidades para que tanto los pacientes, las familias y nosotros también como profesionales de la salud podamos ya agilizar mejor este proceso de beneficios que derivan de la ley presente.